Y este espacio está presentado por Farmacia Lo Moro de calle San Lorenzo, 1888. Estamos con una experta en psiconeuroinmunoendocrinología, Gloria Pisuto. ¿Qué ¿Cómo tal? estás, ¿Cómo estás? Claudio? ¿Bien? Todo bien, todo Bueno, bien. con mucha repercusión sobre estos temas que hemos tratado en los programas pasados, y hoy nos vamos a meter un poquito más, y por esto esta introducción, donde explicamos de alguna manera que el estrés mata, ¿no? Claro, ¿te acordás cuando hablamos la vez pasada? O sea, el estrés agudo es positivo. Si nosotros en este momento sintiéramos que acá explota algo, saldríamos corriendo. El cerebro se emociona, después piensa y emite un montón de ejes químicos, adrenalina, cortisol, que hace que nosotros salgamos de acá. El problema es flexible y es de supervivencia de la vida y se encuentra en el centro del cerebro. El 22 de julio es el Día del Cerebro. El cerebro es el maestro de todo el organismo, es decir, todas las enfermedades pasan por alteraciones del eje del estrés. Cuando ya entramos en estrés crónico, ya la cosa es total, o sea, hay que salir corriendo por todo. Claro. Entonces, porque esa señal del cerebro se ha ido transformando en diferentes patologías, ya cuando entramos en el estrés crónico, ¿no? Totalmente. Una pregunta que yo siempre hago es, ¿cuándo dejó de ser usted Juan, por ejemplo? Porque no hay mejor que nosotros para conocernos. Pero siempre hay un principio en donde te empieza a doler la cabeza, tomás paracetamol y se van agregando cosas y un día decís, yo no soy el mismo de siempre. Entonces en el estrés crónico, todas estas sustancias trabajan, aumentan, van determinando distintas enfermedades hasta que en un momento determinado se quiebra esto. Todo el mundo tiene esa frase en algún momento de su vida, pero naturalizada, que eso es lo peor, ¿no? Yo me acuerdo en una época que con respecto al estrés se pensaba que era una cosita del airecito. Y por ejemplo, en los factores de riesgo, así como el tabaco, la obesidad, la hipertensión, el primero es el estrés. Claro. La causa de muerte en el mundo es el estrés crónico, la afectación de la salud mental como maestro del organismo. Bueno, tenemos una serie de gráficos como para poder explicar esto desde el mismo cerebro, cómo va evolucionando y se va transformando en distintas problemáticas que después vivimos a lo largo de nuestro cuerpo, ¿no? Totalmente. Vamos a ver la primera. Esta señora, yo la conocí en el año 2007, tenía 54 años. Esto es una resonancia magnética que se llama contractografía y espectroscopía, pero esta puntualmente es la parte de la resonancia. Bien. Para los que nos están escuchando, pueden observar la menor circunvolución del cerebro, es decir, se achicó el cerebro. También lo podemos ver desde el hueso hasta donde empieza el cerebro, el espacio que hay. Claro, está encogido. Está encogido. O sea que el estrés crónico termina, como en este caso de esta señora que tuvo una demencia senil, al final termina cocinando literalmente el cerebro. Sí. En la próxima, ahí está. Acá también lo vemos, pero perfectamente, cómo se achicó toda la sustancia cerebral y falta hacia la calota craneana. Esto es resonancia magnética. En la próxima, que es la espectroscopía, en la espectroscopía se estudian todas las sustancias de las cuales se nutre el cerebro. Esto que está todo de azul implica que en esta persona todas las células neuronales están muertas. No estamos hablando de una ACV, sino que estamos hablando de una afección generalizada del cerebro. Sí. Y en la próxima, que me preguntaron la vez pasada, esos pelitos, doctora, ¿qué significa? Esto es la tractografía. En la parte superior el cerebro está cortado por la mitad en forma longitudinal. Esas fibras conectan el lóbulo frontal y los dos hemisferios, derecho e izquierdo, y después tenemos hacia la derecha otra imagen donde se ven cómo las fibras están quemadas, son fibras de grasa. Entonces, de lleno que esta persona, todo lo que sea cognición, reconocimiento, aprender, lengua, etcétera, no podía hacer nada. Ahora, ¿cuál es la función del psiconeuroinmunoendocrinólogo? Que vamos a pasar a cómo se trabaja. ¿La próxima imagen? La próxima imagen, a cómo se trabaja. El psiconeuroinmunoendocrinólogo tiene que tener una muy buena formación clínica, pero también te tenés que formar en establecer una buena relación empática con el paciente, porque si no, no llegás a la profundidad de lo que el paciente ha sufrido. Y siempre hemos sostenido, si las emociones enferman,
Lo que defendemos nosotros es no llegar a la destrucción de la estructura, Claro. porque cuando llegás a la destrucción de la estructura ya no tenés forma de sanar. Cuando yo me siento con esta señora, ella me empieza a contar que los cuadraditos son varones y los redonditos son mujeres. Esto se llama familigrama o genograma. Ajá. Ella es hija de un señor médico reconocido de la ciudad de Rosario, su madre con escuela secundaria, tiene una hermana que es más pequeña que ella es la del círculo celestito más grande. Sí. O sea que estamos hablando de un estrato social medio alto. Ella muy buena relación con el padre, pero muy mala relación con la mamá. La hermana era como las muñecas rubias de ojos celestes y la madre estaba como enamorada de esa hermanita y a ella no le daba bolilla porque ella era delgadita, trigueña, Sí. Pelo oscuro. Entonces, ¿qué hace una persona cuando está viviendo eso en el seno familiar? Trata de agradar a la persona, pero por más que tratara de agradarla, no conseguía el afecto de su mamá. Claro. A los 7 años es abusada por un tío que vivía con la familia y ella le cuenta a la madre: mamá, el tío me está haciendo esto, no digas nada porque si papá se entera de esto se puede morir. Por lo tanto, ella se sintió sola, desprotegida y tuvo que callar. Cuando vos callás en este tipo de emociones, aprendés a no defenderte, es la indefensión aprendida. Todo eso se va acumulando. Todo eso se va acumulando. Bien. Ella a los 16 años conoce a un señor, se casan, pero este señor lamentablemente era alcohólico, sufre violencia física, psicológica, tiene 2 hijos, lo mismo pasa con ellos, logra separarse en el año 1980 y conoce a otro señor que lamentablemente la relación llamaba muchísimo, dura 3 años y un día se suicida. Entonces imagínate que acá estamos todo con pérdida, desde Sí, el sí, abuso, sí. desde la violencia, el divorcio, Constantemente. el fallecimiento del padre, la falta del útero en ella, que le sacan el útero, todo pega. La histerectomía. Todo pega, exacto, en donde comienza la historia. ¿Dónde Sí, comienza sí. la historia? En el abuso. Y posteriormente el suicidio de la pareja. Mirá vos. Vos fijate que ella estrés desde sobre mil- estrés. Una sobre otra. Total. Vos Claro. fíjate que ella desde el año 1996 al 2007 Sí. empieza a sufrir insomnio, diarreas, temblores, astenia, que es cansancio físico y psíquico, mialgias, dolores musculares, artralgias, dolores articulares. Es decir, cuando la emoción nos enferma, afecta todo. Claro. Da como enfermedad endocrina el hipotiroidismo, que más allá de conocer que es la glándula que metaboliza todo lo que comemos, es la glándula del miedo, dislipemia, triglicéridos, colesterol elevados, arritmias, infecciones urinarias, neumonía y una diabetes totalmente descompensada que podía irse de 300 a 50, pero no tenía microcirculación cerebral. Claro. Se le terminan diagnosticando fibromialgia, en esa época más depresión, y ella termina muriendo por una demencia senil. Y yo siempre cuando hago esto, que por supuesto te lleva 1 hora y chirolita, Sí. siempre pienso, ¿no? Esa niñita que veíamos ahí, que se recluyó, que no pudo hablar, termina en una anciana que me Claro. olvidé de decir que sus 2 hijos, era la época de Menem, se habían ido a España y ella estaba contenta. Cuando se va el primero, ella dice: sufrí un desapego. Cuando se va el más chico, sufrí un abandono. Claro. El desapego y abandono de los 7 años se vuelve a repetir como desapego y abandono cuando ella es viejita. Es el ejemplo bien claro y desnudo de cómo el estrés te mata finalmente, ¿no? Totalmente. O sea, no ¿Y el estrés cómo? directamente, te va generando esas enfermedades, esos desgastes que te van matando, terminando en una demencia senil. Totalmente, y todo pasa por la emocionalidad. Claro. O sea, si yo tengo una gastritis, por algo tengo una gastritis, desde ya que están los gastroenterólogos y hay que tratarlo. Sí, Pero hay que saber por qué. claro, claro. O sea, y esta es la disciplina que a mí me apasiona, porque realmente vos podés descubrir cómo una persona, porque cuando yo la encontré en el 2007 Sí, sí, con sí, 54 años, con todas estas patologías y con múltiples médicos especialistas, ¿te imaginas que mi pregunta fue cómo se llegó a todo esto?
Bueno, había una todo esto historia. se puede frenar mucho antes. Totalmente. Se nos fue el tiempo, pero esto hay que seguir después, más adelante. Pero hay una pregunta que a mí me queda. Ese cerebro encogido, más chico, ¿en qué instancia de la vida de una persona como esta mujer se produce? ¿Sobre el final, en el transcurso? Empezó ella a los 7 años y cuando yo la conozco, en más o menos 54, empieza con estas atrofias. Ajá. Ella alcanzó a ayudarme a mí, porque es con lo que ganamos en París, Sí. en el 2009, ella alcanzó a contarme cosas a mí. Claro. Y a los 6 años ya estaba demenciada totalmente. O sea que cuando ya el cerebro lo vemos en ese estado, ¿estamos a tiempo de cambiar la situación? No, No, es muy difícil, pero da tiempo. pero da tiempo. Claro. Y el tiempo más que nada es hacer la primera consulta, Bien. ver el mapa químico y tratar de trabajar lo antes posible, porque si vos llegas a esta estructura, ya no tenés remedio. Claro, tal cual. Bueno, vamos a decir que la Fundación Pisuto, que se encarga de solucionar, de tratar este tipo de problemáticas relacionadas con el estrés, está en calle Corrientes 791, primero B, Corrientes 791, primero B, ahí casi esquina Córdoba. Hay un teléfono que es el 840-4164, 840-4164. Bueno, interesantísimo, Gloria, vamos a seguir con No, esto. por favor, gracias. Y como siempre, gracias. Gracias a vos. No, por Vamos a favor. un corte y ya venimos con más.